ciudadanos y ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana, en este lunes 22 de septiembre del año 2014. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, buenos días a Mario Díaz en los controles, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, un saludo para Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Paulino está pues en estos momentos, habrá llegado a Francia o estará en escala. Ayer un grupo de periodistas pues partió hacia Francia con el ministro de Turismo, Francisco Javier García, para participar en una feria turística, y hay un buen grupo de periodistas que le está acompañando. Entonces entre ellos está Ramón Paulino, así late la ciudad, el corazón. Buenos días a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Yoba Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Señores, bueno, varias cosas antes de unos temas importantes que voy a analizar un poco más profundamente. Estos también son importantes. Felicitar al Banco de Reservas de la República Dominicana, la más prestigiosa publicación financiera de Londres, acaba de reconocer al Banco de Reservas de la República Dominicana como el banco del año en el país. Y esto solo es posible por unas mejorías en las prácticas de un banco que de por sí es el principal del país, porque es el banco del Estado, tiene una clientela cautiva, tanto de instituciones como de servidores públicos, y de por sí siempre ha sido un banco con una participación y un rol muy importante. Pero el premio no se lo gana por eso. El premio se lo gana por actuar un poco distinto a eso. Porque no es que usted es mi cliente porque usted está obligado a hacerlo, porque usted es un servidor público o porque usted es un funcionario. No, es que usted es mi cliente porque tiene las satisfacciones que debe tener el cliente de un banco. Y como las tiene usted, las tienen entonces muchas otras personas que son clientes del banco sin ser clientes cautivos, sino que vienen al banco por la competitividad y los servicios que el banco está brindando. Y entonces ya esto se reconoce. Hay que decir que el primero en hacerlo fuera del gobierno fue el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Díaz Cabral, en aquel almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, que fue sumamente atacado sin haber sido leído, y en ese almuerzo se hacían elogios muy importantes al presidente Danilo Medina, y entre los aspectos luminosos se destacaba lo que está ocurriendo en el Banco de Reservas de la República Dominicana, que es reconocido por esta publicación World Finance, International World Finance. Entonces, su administrador dice: este premio es el resultado del trabajo mancomunado de todos los funcionarios y empleados del Banco de Reserva, a quienes agradezco el haber acogido con tanto entusiasmo el trabajo y toda la estrategia de expansión de negocio y consolidación de la cartera que se ha desarrollado de manera intensa
y precisa. Felicitaciones al Banco de Reservas de la República Dominicana. El sol de la mañana, presente en todos los grandes acontecimientos, pues viaja de nuevo mañana a la ciudad de Nueva York. El equipo del Sol de la Mañana, de 7 a 11 de la mañana, pues en la madrugada de este martes estará, si Dios lo permite, viajando a Nueva York con motivo de esta Asamblea de las Naciones Unidas. La Asamblea me parece que es la número 49 o algo así, no daré el dato correcto porque no recuerdo cuál es el número de esta Asamblea de las Naciones Unidas, pero nosotros hemos estado presentes en Nueva York en las dos asambleas anteriores, es decir, desde que surgió el Sol de la Mañana, se han producido con esta semana 3 asambleas de las Naciones Unidas y nosotros hemos estado en Nueva York dando seguimiento a esas incidencias. En la primera de esas asambleas participó el presidente Danilo Medina y como siempre debe participar el presidente Danilo Medina. Nosotros cubrimos aquellas incidencias y pudimos llevar a cabo incluso una entrevista con el presidente Danilo Medina. Es la 69, es la número 69. Gracias por el dato a la persona que llamó, a Maurice Aybar. Andrés Martínez, gracias Andrés, gracias. Es la número 69. Entonces, si esta es la número 69, nosotros estuvimos en las dos anteriores y si Dios lo permite, estaremos en esta que es la número 69. Entonces, hace 2 años entrevistamos al presidente Danilo Medina. En la anterior no entrevistamos al presidente Danilo Medina porque a última hora él suspendió su viaje a esta asamblea, pero nosotros ya teníamos toda nuestra cobertura planeada y nuestros programas establecidos y de todas maneras hicimos nuestras transmisiones y fueron muy, muy interesantes. Entonces esta vez estaremos de nuevo en la Asamblea de las Naciones Unidas. Hay 3 líderes importantes del país, encabezados por el presidente Danilo Medina, que van a coincidir con nosotros en Nueva York esta vez. Está el presidente Danilo Medina en la 69 Asamblea de las Naciones Unidas, que como hemos visto, un hombre que no le gusta amanecer fuera de su país, un hombre que no le gustan los viajes muy prolongados, que viaja hoy, si no puede regresar el mismo día, al día siguiente está aquí. Desde el sábado en la noche, él está en Nueva York y el país se ha percatado de en qué está el presidente Danilo Medina, trabajando en Nueva York, gobernando como parte de sus funciones, porque se ha estado reuniendo con muchos sectores importantes para el país. Y se queda entonces, participa en la asamblea. También está el expresidente Leonel Fernández, que le ha estado pues dando un poco más de calor a la plaza neoyorquina, tratando de superar situaciones en esta plaza, y eso es lo que hacen los políticos. Desde luego, trabajan en los lugares donde entienden que tienen que trabajarlo. Y está en Nueva York el expresidente Leonel Fernández, que también ha tenido unos encuentros importantes y fue objeto de un recibimiento en el aeropuerto John F. Kennedy. Y está el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Con esta que serían 3 las oportunidades en las que
estamos nosotros en cobertura de la Asamblea de las Naciones Unidas, serían 3, pues estaríamos también conversando con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, porque él aprovecha y nosotros también aprovechamos una actividad importante de la Internacional Socialista que se produce de manera paralela con la Asamblea de las Naciones Unidas. La Internacional Socialista, de manera práctica, pragmática, tiene varios jefes de Estado, numerosos jefes de Estado que van a la ONU, y entonces aprovecha la presencia de esos jefes de Estado y convoca a sus otros líderes y le dice, pues vamos a aprovechar para hacer una reunión paralela aquí de la Internacional Socialista. Y entonces Miguel Vargas, que es el presidente para América Latina de la Internacional Socialista, está en estas reuniones que coinciden con su cumpleaños. Y entonces también en 2 oportunidades anteriores hemos tenido la oportunidad de compartir con él en su cumpleaños. Ahora, si el Señor lo permite, pues también estaremos compartiendo con él y entrevistándole. Me parece que el viernes vamos a conversar con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, con los otros 2 líderes importantes. Pues estamos estableciendo los contactos y nosotros solo hacemos anuncios ya cuando hay cosas muy, muy concretas. Pero el país sabe que el esfuerzo y el trabajo lo hacemos para poder llevar lo mejor a nuestros oyentes. Entonces tomaremos las medidas del lugar para que el programa de mañana con nuestro excelente equipo, pues de 5 a 7, pues pueda extenderse un poco más, y la participación de otros colegas, mientras nosotros viajamos a Estados Unidos, que nuestro vuelo saldría a las 7 de la mañana. Eso significa que estamos en el aeropuerto a más tardar a las 5 de la mañana. Bueno, son las 7:11 minutos. Son 106.5. Señores, el debate sobre el tema salarial indiscutiblemente que ha tomado cuerpo en el país. El propio gobierno ha levantado esta bandera y el gobierno, me imagino, que deberá estar contemplando alguna sorpresa. Me imagino, porque este no es un tema sobre el que el gobierno puede opinar de manera indiferente, es decir, opinar como un tercero, ¿no? Porque el gobierno también es parte importante del tema, y no parte importante del tema porque sea parte del Comité Nacional de Salarios, del acuerdo del mecanismo tripartito en el que se discuten las escalas del salario mínimo, ¿no? Es parte importante del tema porque el gobierno, a su vez, como lo decía este servidor a propósito de las declaraciones del gobernador del Banco Central, es el principal empleador de la República Dominicana. Y que no me malinterpreten, cuando estoy diciendo principal empleador, no estoy diciendo que en el sector público hay más empleados que en el sector privado. Lo que quiero decir que aquí no hay ningún empleador, si se quiere, para que esté más claro, en términos individuales, que se le acerque al gobierno. El gobierno es el mayor empleador de la República Dominicana. Ahora, cuando vemos cómo está compuesto el mercado laboral en la República Dominicana, esos 270,000 empleados del gobierno, 270,000, 275,000 empleados del gobierno, deben representar, pues, y estoy hablando del gobierno central, debe representar un 11, un 12% del mercado laboral en la República Dominicana. La otra parte, pues, la lleva el sector privado.
Estamos hablando de sobre un 80 y tanto por ciento, 89, 88% de los empleos en el país, pues están a cargo del sector privado, pero no del sector privado formal, que es el que menos empleo ha podido crear en el país en los últimos 12 años. Una parte importante de ese mercado está en la informalidad. Yo veía unos datos hace algún tiempo y estamos hablando de que en la parte privada hay 2.189.877 empleos. 2.189.827 empleos. Estaríamos hablando, en este caso, de un 88% aproximadamente de los empleos. Pero la mayoría de estos empleos son empleos en el sector informal. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Danilo Medina, en la conversación que sostuvo con los periodistas acreditados en Palacio Nacional, se quejaba de que nadie puede subsistir, vivir dignamente con 10,000 pesos mensuales. Y es verdad que el presidente Danilo Medina tiene razón. 10,000 pesos mensuales no alcanzan a satisfacer la canasta promedio del quintil más bajo de la población. Que hay alguna gente que no entiende esto y dice, no, pero ¿y por qué el consumo se divide por quintiles si todos los estómagos son iguales? Bueno, todos los estómagos son iguales, pero la gente tiene necesidades distintas. Entonces, el quintil más bajo consume productos básicos, arroz, habichuela, carnes, pasta de dientes, café, productos de la canasta agropecuaria, y en esto puede irse sobre un 60% de sus ingresos. Ya en los otros quintiles van a haber artículos que no están en el quintil más bajo, pero aún así, la canasta del quintil más bajo está muy por encima de un salario de 10,000 pesos mensuales. ¿Qué ocurre? Que el que está diciendo eso, que una gente no puede vivir dignamente con un salario de 10,000 pesos mensuales, es la cabeza de un estado cuyos empleados tienen un salario mínimo de 5,000, no llega a 5,200, 5,100 y algo de pesos. Lo que quiere decir que hay un reconocimiento en que lo que están recibiendo esos servidores públicos, el 80% de esos servidores públicos, no está ni a la mitad de lo que requiere la canasta familiar del quintil más bajo. Y si, como dice el gobernador del Banco Central, pues un incremento salarial mejoraría la demanda e incentivaría la economía, pues esto debe ser global. En el sector privado, incluso los sindicalistas que están planteando la demanda de aumento salarial, lo están haciendo incluyendo el sector público, porque ellos quieren un 30% de incremento para todos los empleados del sector público que devengan menos de 50,000 pesos mensuales, que se le dé un 30% de incremento. Eso lo están planteando, aunque ellos no tienen fuerza legal para lograr esto, porque lo que se discute en el Comité Nacional de Salario y lo que regula el Código de Trabajo es al trabajo en la empresa privada. Pero como demanda, sí pueden hacerlo y lo están haciendo. Están haciendo este planteamiento.
Entonces, en medio de esta discusión tan importante, la directora del Consejo Nacional de Zona Franca, la licenciada Luisa Fernández, hace unas advertencias que, por cierto, las formuló en una entrevista que nos concedió anoche para un segmento del programa Toque Final que se llama 3 preguntas. Ella plantea que se tenga un poco de cuidado con el caso de las zonas francas. Es decir, no se opone a una revisión salarial en el caso de las zonas francas. Lo que está planteando es que el tema se vea con cierto cuidado. Zonas francas representan en estos momentos 159,000 empleos. Entonces, ellos han tenido un mecanismo de discusión de sus reajustes salariales que tienen prácticamente un pacto para hacer esto cada 2 años. Y la última vez que se hizo, dice ella, que ocurrió hace unos 8 meses. Pero aún así, hay un reconocimiento en sentido general de que lo que ganan los empleados de zona franca, como lo que ganan los empleados de cualquier actividad en la República Dominicana, hoy está por debajo de su poder adquisitivo en el año de 1979. Entonces, todos los empleados en la República Dominicana, o no todos, una buena parte de los empleados, sobre todo los que están en este rango de los salarios mínimos, están ganando mucho menos que lo que ganaban en el año de 1979, incluyendo los empleados de zona franca. Ella plantea que en su caso hay un 25% más de salario que se obtiene al contabilizar unos beneficios adicionales. Por ejemplo, si usted trabaja en un sitio y usted tiene la comida, pues la comida es parte del ingreso. Es parte del ingreso porque una de las cosas que hace la gente es comer con lo que gana. Y si la comida se la cubren, o se la cobran de manera simbólica, ese es un beneficio, donde quiera que esté un trabajador que al mismo tiempo tenga la garantía de la comida. Habla de cuestiones que son generales como la seguridad social. Bueno, eso es en el caso prácticamente de todos los empleados, pero dice que aquí se adicionan dispositivos médicos y transporte, que también es otro componente importante del salario, porque una parte de lo que la gente gana lo invierte el transporte. Luego, si usted tiene el problema del transporte garantizado, eso indiscutiblemente que forma parte de su salario y forma parte de sus ingresos. Entonces, que tomando en cuenta estas cosas, esta discusión tenga un carácter distinto al carácter que está teniendo en sentido general. Aquí hay muchas empresas, yo creo que las principales empresas del país están muy por encima de estos parámetros. La gente por lo general entiende o cree que el empresario es aquella persona del siglo pasado o que entre más explota a una gente cree que alcanza mayores beneficios, y yo creo que el empresario moderno no es eso en el día de hoy. Yo creo que es aquel que está consciente que la productividad está muy asociada a los incentivos que tiene la gente y las incentiva para que esa gente se maneje de manera amigable con la tecnología con la que tiene que trabajar a diario y se reporte en productividad. Y cuando ustedes ven el caso de las empresas más importantes del país, de las empresas más grandes, su situación es siempre más avanzada que la que está en discusión en un momento determinado. Entonces el tema es inapelable. El tema es inapelable. Hay que resolver lo del aumento salarial. Hay que buscarle una salida. La tendrá que procurar el gobierno conforme con sus posibilidades,
y la tendrá que procurar el sector privado. El gobierno, uno sabe que cuando habla de empleo, no solo habla de empleo, sino que el gobierno también en ese sentido cumple una función social. ¿Por qué? Porque los gobiernos en la República Dominicana, aunque hayan sectores que no lo entiendan, los gobiernos no pueden tener en este país solamente a los empleados que requieren, a los empleados que necesitan, sino que el gobierno subsidia o suple una parte de las ocupaciones y de los ingresos que no está en capacidad de suplir el sector privado. Y en ese sentido contribuye con cierto equilibrio social. Ese es un rol del gobierno también. Y por eso eso incide en esos bajos salarios que tiene la administración pública. Son las 7:25 minutos. El sol de la mañana. 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 7:25 minutos. Después de todos estos debates, yo me tomé un tiempecito en el fin de semana para releer y ver con un poquito más de detalles lo que son las propuestas que ha hecho Finjus, porque nos habíamos detenido en un solo aspecto, que es aquel que tiene que ver con el asunto de si los cargos pertenecen o no pertenecen a los partidos políticos. Y hay que decir que en esto hay contradicción, porque la propia Constitución, que atribuye esos cargos al soberano, a la hora de sustituir esos cargos, no convoca al soberano, para que el soberano, que es el dueño de esos cargos, estamos hablando del pueblo, el elector que los da, por lo tanto es el único que debería tener capacidad para quitarlo. Cuando falta un senador de manera definitiva, por renuncia, por fallecimiento, por incapacidad, cuando falta un diputado, el soberano no es convocado para la sustitución. El que es convocado para que presente una terna es el partido. Por lo tanto, esa Constitución está diciendo que el partido es dueño de esa posición. Lo está diciendo, le está reconociendo. Aún incluso en aquellos casos en que el que faltara fuera un renunciante del partido. Si un diputado o una diputada del PRD, supongámonos estos casos del PRM, si un diputado de esos que llegaron al Congreso siendo diputados del PRD, mañana se ve incapacitado y no puede seguir en sus funciones, la terna no se le va a pedir al PRM, sino que la terna tendría que enviarla el PRD. Entonces se estaría reconociendo en el fondo que el dueño de esa posición es el PRD. Y esto obedece a una experiencia muy nefasta que han vivido los partidos políticos, aunque también la han fomentado, porque todos los partidos políticos aquí han fomentado el transfugismo. De manera coyuntural han fomentado el transfugismo. Entonces, el debate como que se ha concentrado en esta parte, pero hay unos llamados importantes que yo creo que el PLD, sobre todo, que es la parte con la que Finjus ha sustentado esta polémica, que el PLD debe verificarlo. Yo sé que el PLD hizo un trabajo serio, una comisión, se tomó pues el tiempo necesario para evaluar el proyecto sometido por la Junta Central Electoral y hacer sus modificaciones. Esto no se hizo de manera alegre, sino que
fue un trabajo serio que se encomendó a una comisión del comité político que le encabezó Rafael Alburquerque. Pero al fin y al cabo es un trabajo humano. Y 4 ojos ven más que 2, es decir, que más gente ve más que los que vieron en el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, cuando usted ve la documentación de Finju y ve el proyecto del PLD, ciertamente Finju tiene razón en varios aspectos. Tiene razón en varios aspectos. Finju dice, pero ¿y por qué razón en una ley de partido nosotros no vamos a especificar claramente cuáles son aquellos cargos que son incompatibles con el ejercicio político? Dice el PLD, no, porque eso abunda, porque eso está establecido en la Constitución. Si las Fuerzas Armadas no son beligerantes y son apolíticas, entonces se sabe ya que un guardia o un policía no puede ser parte de un partido político. Eso no hay que ponerlo en una ley, porque eso abunda. No, Finju dice, bueno, pero esto, lo que abunda no daña. Esto es lo que es más claridad. Esto es lo que es más claridad. Señores, ¿y ustedes creen que ese es un aspecto que no se pueda salvar? El hecho de que se especifique cuáles son los cargos que son incompatibles con el ejercicio de la política y que la ley de partido lo especifique, que si usted está en una de esas funciones, usted no puede ser un militante de un partido político, un militante activo de un partido político. Yo creo que ahí Finju tiene razón. Como en el caso de la mujer, el PLD le da un barniz. No es que el PLD dice yo me opongo a la cuota de la mujer, yo cambio esto, no. Pero le da una redacción al tema que en verdad lo cambia. En verdad lo cambia, porque lo que es una obligación, el PLD lo sustituye por una exhortación. En vez de que Julio y Eury están obligados a esto, lo que el PLD dice es que deben trabajar por eso. Pero el que deben trabajar y el que estén obligados es distinto. Es distinto. Es decir, que ahí ciertamente hay una transformación de lo que tiene que ver con el 33%. Es sutil. Es sutil porque aparentemente usted ve el documento del PLD. Yo lo vi en principio, le dije, bueno, esto está igual. Pero cuando usted ve la redacción que le dieron al asunto, no está igual. No está igual. Y ahí Finju tiene razón. ¿En qué otro aspecto? Para quedarme solamente en un tercer aspecto. En el hecho de que el uso de los fondos públicos con rentabilidad política tiene que limitarse. ¿Qué es lo que está planteando Finju? No es que un funcionario coja de una gaveta dinero y salga a hacer política, porque eso solamente lo hace un loco. No, es que tú no me puedas usar el cargo en actividades aparentemente del cargo, pero que tienen una clara rentabilidad política. Cuando de lo que se trata es de promociones de imagen, cuando lo que se trata es de una serie de cuestiones que en varios países se han establecido y se han regulado. Y fíjense que le he mencionado solo 3 de 7 puntos que ellos plantean, que yo creo que deben discutirse con seriedad. Es verdad, el PLD dice, bueno, pero es que no tenemos nada en estos momentos y lo que vamos a tener como quiera es un avance, pero bueno, ¿y si podemos tener un avance mejor en aspectos que no tenemos que volverlo a discutir después, porque ya está demostrado en la práctica nuestra, en la práctica América Latina, que han sido situaciones superadas? Usted ve la legislación de Colombia y ahí hay limitaciones. Usted ve que incluso un presidente en campaña no puede inaugurar obra. No puede inaugurar obra desde un tiempo, desde que se apertura, no puede inaugurar obra. Usted ve que en Brasil hay una serie de límites
una serie de límites para la cuestión personal y una serie de cosas que se hacen de manera indirectas, pero que son muy directas y que representarían avances importantes. Cambio y fuera, Mauricio.